acompañarnos una vez más. Los pedidos de oración son por Mariana Pico, la hija de Gabriela Gilardi, y también por Emiliano Peñalba, que vive en Pinamar, que él dio positivo para COVID, así que oremos por su salud y oremos por la familia para que los cuide y los guarde también de este virus. Y también damos gracias a Dios porque Ariel dio negativo, en lo que se lo tenía como sospechoso de COVID por estar relacionado con compañeros de trabajo que habían estado con COVID. Y también dar gracias a Dios porque mi recuperación fue bastante pronta. Quiero darle gracias a todos ustedes también que estuvieron orando por mi vida. Gracias, si pueden sigan haciéndolo porque la recuperación fue pronta, pero todavía restan hacer algunos análisis y estudios para ver que todo continúe correctamente. Ahora los quiero dejar con el mensaje de Pedro Fuentes. Él nos trae un mensaje para ver cómo Dios transforma con poder. Así que los dejo para que lo disfruten. ¿Cómo les va? Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios y meditando en ella. Y en esta oportunidad estaba pensando en esta idea que surge allá por el año 1917, al comienzo del siglo pasado, acerca de la idea del hombre nuevo. Tanto Lenin como otros hablaron mucho acerca de esta forma de transformar al hombre en un superhombre. Y ellos, con la famosa revolución bolchevique en Rusia, pretendían generar una nueva comunidad, una nueva sociedad en donde el hombre sea transformado para ser mejor y pudiera hacer que una sociedad funcionara bien. Y la idea era filosóficamente bien armada, pero carecía de una cantidad de cuestiones que a la larga se demostró que no dio resultado. El hombre siempre ha querido superarse, mejorarse, inclusive transformarse, y no es posible una transformación de afuera hacia adentro. La cultura no transforma al hombre, lo acomoda un poco, pero no transforma el ser interior de una persona. No transforma su carácter ni su moral. El libro de Romanos en el capítulo 1 y 2 nos muestra que el hombre va de mal en peor y su moral y su estado de corrupción va cada día avanzando. Pero nosotros sabemos que sí es posible la transformación del hombre a través de la obra de Dios en el corazón de la persona. Por eso es que yo quiero invitarte a leer una historia en donde hay un hombre que se le produjo una transformación visible, primero física, luego en su ser interior también. Y me estoy refiriendo a la historia que aparece aquí en el libro de Marcos, capítulo número 10, que vamos a leer. Es la historia del ciego Bartimeo. Quizás la hayas escuchado tantísimas veces, especialmente en la escuela dominical. Dice el relato de Marcos capítulo 10, versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia, que nos presenta a un hombre ciego en sus ojos físicos, sin embargo, tras esta figura del hombre ciego, este hombre que se llama Bartimeo, se ve un hombre con otras características que son muy comunes al ser humano. Él no veía, y los seres humanos tristemente tampoco ven, tampoco vemos, porque no vemos las cosas que tienen valor, no vemos lo importante, no vemos lo trascendente, no vemos lo que Dios quisiera que viéramos.
Y esto se ve en la vida diaria y cuando uno va pasando los años, mira para atrás y dice, uy, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no ocupé más tiempo en tal cosa? ¿Cómo no le di más valor a tal cosa? Es que no lo vimos en ese momento. El ser humano está ciego como Bartimeo. Y Bartimeo no tenía rumbo. Salía cada mañana y lo único que esperaba es que alguien lo condujera hasta el lugar público en donde él podía pedir, mendigar. Y todos estamos necesitando que nos lleven. Nos llevan los gobiernos, nos llevan las ideologías, nos llevan la filosofía, nos conducen el dinero, la fama, el poder, cosas que nos llevan a ser mendigos finalmente. Y así como Bartimeo era un hombre mendigo de comida, de ropa quizás, el ser humano vive mendigando, mendigando felicidad, mendigando paz, mendigando esperanza, mendigando un estado de satisfacción interior. Así que este hombre, Bartimeo, representa de alguna manera la condición humana. Y vinieron los Lenin, como les mencionaba recién, y las revoluciones para procurar hacer un hombre nuevo, y fracasaron. Pero viene Jesús, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y puede transformar al hombre, de modo tal que San Pablo pudo decir, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en esta historia yo quisiera que muy rápidamente, en estos minutos que tenemos, podamos ver la transformación del hombre. Y esta transformación se da de alguna manera en tres áreas de la vida de este Bartimeo. En primer lugar, Jesucristo, que lo ve a Bartimeo allí ciego y lo manda a llamar, y que la gente le impedía y le trataba de decir que no vaya, y Bartimeo gritaba con más fuerza, porque la necesidad de este Bartimeo era muy grande, y la necesidad del ser humano es muy grande. Por eso es que al igual que Bartimeo, debiéramos gritar como él, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tiene misericordia. Y quiero decirte, siempre, siempre Jesús tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Y las tres áreas en las que interviene Jesús en la vida de Bartimeo. En primer lugar, Él transformó el destino de Bartimeo. Bartimeo vivía una vida incierta, insatisfecha. Bartimeo no sabía bien a dónde estaba dirigiéndose cada mañana, porque alguien lo llevaba. Y Jesús cambió a Bartimeo de un hombre inseguro e imposibilitado en un hombre seguro. Le cambió el destino. Pero le cambió el destino no solamente aquí abajo, sino que le cambió el destino para la eternidad. Porque cuando creemos en Cristo Jesús, Él dijo, y yo vine para darles vida y vida en abundancia. Pero dijo además que Él vino para darnos vida eterna. Así que tenemos un destino final cuando nos venimos a Jesús. En segundo lugar, Bartimeo fue transformado en su carácter, no solo en su destino, porque todos sabemos que aquellas personas que pierden algún sentido de los 5 sentidos básicos que tenemos, se transforman en personas descontroladas en su carácter, desconfiadas de los demás y a veces hasta un poco con reacciones muy fuertes y agresivos. Y ¿saben qué? Bartimeo era una persona así. Pero cuando se encuentra con Jesús, Él transforma su carácter y le hace ser un hombre equilibrado, un hombre capaz de reaccionar con una actitud diferente a la de alguien que está impedido de ver o impedido de oír o impedido de tener el olfato correcto, el tacto o la voz. Sí, el encuentro con Jesús transformó a Bartimeo en un hombre diferente. Y en la tercera área es en la cuestión del propósito, el para qué vivimos. Bartimeo no sabía realmente si valía la pena vivir. Seguramente alguna vez se preguntó, ¿vale la pena que esté vivo? ¿Para qué sigo vivo si no puedo ver el cielo estrellado, ni el sol radiante, ni los campos verdes, ni siquiera pude ver el rostro de mi madre? Bartimeo no tenía propósitos al vivir, pero cuando se encuentran con Jesús,
Jesús le da sentido a su vida y le da sentido a su existencia. Y entonces Bartimeo es transformado en un hombre realmente satisfecho interiormente. Así que el poder de transformación lo tiene Jesucristo, porque es el poder con el que Dios le resucitó de entre los muertos, es el poder con el que Dios creó todas las cosas. Así que hay poder en Jesucristo para transformar la vida. Y este Bartimeo salió transformado, porque cuando se acercó a Jesús y le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Y Jesús le devolvió la vista. Y me imagino a Bartimeo cuando abrió los ojos y vio lo que nunca había visto. Qué transformación tremenda. Cómo se habrán asombrado los demás. Cómo habrá disfrutado Bartimeo. Ahora, quisiera que pensáramos cuál fue el proceso que tuvo que vivir Bartimeo, que atravesó Bartimeo para poder alcanzar esta transformación. El relato del texto es muy claro y utiliza 3 frases que nos van a hacer ver cómo se puede producir esta transformación en un ser humano, en una persona, en vos, en mí. En primer lugar, el relato nos dice que, oyendo, dice el texto, que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyendo que era Jesús. Es necesario oír de Jesús. Es necesario escuchar. Es necesario prestar atención a las palabras de Jesús. Si querés una transformación en tu vida, necesitas oír a Jesús. Así que quiero invitarte a que no dejes de oír a Jesús. Y a Jesús se lo oye leyendo la palabra, escuchando la meditación de la palabra de Dios a través de sermones, de libros, de conferencias, pero fundamentalmente en una relación diaria con la Biblia, la palabra de Dios. David decía, cuánto amo yo tu palabra, todo el día es ella mi meditación. Así que quiero invitarte, así que si querés realmente que tu vida sea transformada, tenés que oír a Jesús. Eso fue lo que hizo el ciego Bartimeo. Pero en segundo lugar, dice el texto, se levantó y vino a Jesús. Es decir, no solo alcanza con oír, hay que tomar una decisión. Hay que ir a los pies de Jesús. Hay que abrir, decimos nosotros, el corazón, abrir la interioridad y decirle, declararle a Jesucristo que lo necesitamos, que le pedimos perdón de nuestros pecados, que queremos que Él tome el control de nuestras vidas, que salve nuestra alma para la eternidad. Y muchas veces he recitado este poema, que es una canción, que ante la pregunta, ¿cómo voy a ir a Jesús? Así, tal como soy, sin más decir, que a otros yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Así tenés que venir, tal como soy. No esperes cambiar, nunca lo harás, pero Jesucristo va a cambiar tu vida cuando vayas a Él. Así que este Bartimeo no solo oyó de Jesús, sino que vino a Jesús, fue hasta donde estaba Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, todo cambió. Así va a suceder en tu vida. Cuando te encuentras con Jesús, todo va a cambiar. En nuestras vidas, aquellos que ya nos hemos encontrado con Jesús hace muchos años, yo más de casi 50 ya, ¿sabes una cosa? Cada día quiero encontrarme con Él. Y cada día quiero leer su palabra para seguir escuchando de Jesús. Pero finalmente, no solo oyó de Jesús, vino a Jesús, sino que el texto dice que luego que recibió la vista, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Posiblemente nos imaginábamos que cuando Bartimeo recibió la vista, se volvió corriendo a su casa a ver a su familia, a ver a sus amigos, a sus vecinos, para decirle, quiero verlos. Sin embargo, no. Bartimeo siguió a Jesús. ¿Qué significa? Para nosotros, significa que empezó a caminar siguiendo los pasos de Jesús. Empezó a ir cerquita de Jesús. Tomó a Jesús como modelo de vida, como paradigma de su moral, de su conducta, de su carácter. Jesús se transforma el guía, la antorcha, el norte, el rumbo de la vida. Y eso es lo que hizo Bartimeo, seguir a Jesús. Y quiero invitarte a que podamos decir como el poeta, quiero seguir las pisadas del Maestro,
cerca de Jesús, ¿sí? Así que vamos a orar ahora. Y nosotros que queremos ser transformados, como fue transformado Bartimeo, y alguno quizás nunca se acercó a Jesús para pedir perdón de sus pecados. En esta oportunidad yo quiero decirte que puedes hacerlo ahora mismo. Y aquellos que ya tenemos a Jesús, poder recomprometernos nuevamente, hacer un nuevo pacto con el Señor y decirle: Señor, yo quiero seguirte cada día de cerca. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que compartimos tu palabra, y viendo esta transformación que vivió Bartimeo, nosotros también te agradecemos porque has transformado nuestra vida, y aquellos que no han tenido todavía un encuentro con Jesucristo, te pedimos que lo puedan hacer. Gracias te damos, Señor, por tu palabra tan preciosa. Acompáñanos en esta semana en las labores que debemos realizar, y bendecí a cada uno de los hermanos de la congregación, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.